Crecí creyendo que la vida funcionaba de esa manera. Si querías demostrar amor, lo hacías trabajando más. Si querías ser un buen hombre, lo hacías sacrificando tu tiempo. Nadie nos hablaba de otra forma de estar presentes. Nadie nos decía que escuchar también era una forma de cuidar. Conocí a mi esposa cuando yo tenía 23 años. Se llamaba Elena. Tenía una forma tranquila de mirar a las personas, como si siempre estuviera prestando atención a algo que los demás pasaban por alto. Nos conocimos en una reunión pequeña de amigos, nada especial, pero recuerdo que cuando ella hablaba, parecía que todo alrededor se calmaba un poco. Nos casamos 2 años después y al principio la vida era simple. Vivíamos en un apartamento pequeño donde la cocina estaba tan cerca del salón que podías oler el café desde la puerta de entrada. No teníamos mucho dinero, pero tampoco sentíamos que nos faltara algo importante. Crecí creyendo que la vida funcionaba de esa manera. Si querías demostrar amor, lo hacías trabajando más. Si querías ser un buen hombre, lo hacías sacrificando tu tiempo. Nadie nos hablaba de otra forma de estar presentes. Nadie nos decía que escuchar también era una forma de cuidar. Conocí a mi esposa cuando yo tenía 23 años. Se llamaba Elena. Tenía una forma tranquila de mirar a las personas, como si siempre estuviera prestando atención a algo que los demás pasaban por alto. Nos conocimos en una reunión pequeña de amigos, nada especial, pero recuerdo que cuando ella hablaba parecía que todo alrededor se calmaba un poco. Nos casamos 2 años después y al principio la vida era simple. Vivíamos en un apartamento pequeño donde la cocina estaba tan cerca del salón que podías oler el café desde la puerta de entrada. No teníamos mucho dinero, pero tampoco sentíamos que nos faltara algo importante. Cuando nació nuestro primer hijo, sentí una responsabilidad enorme. Sostener a ese niño tan pequeño en mis brazos me hizo pensar por primera vez en el peso del futuro. En ese momento tomé una decisión silenciosa, una que no dije en voz alta pero que guió todo lo que vino después. Me dije a mí mismo que mi familia nunca tendría que preocuparse por el dinero como yo lo había hecho cuando era niño. Y para cumplir esa promesa empecé a trabajar más horas. Al principio era solo un turno extra de vez en cuando. Luego una oportunidad de ascenso que implicaba quedarse más tiempo en la oficina. Después un proyecto nuevo que requería algunos fines de semana. Nada parecía demasiado grande por sí solo, pero cuando miro hacia atrás veo cómo cada pequeña decisión fue ocupando un poco más del espacio que antes pertenecía a mi familia. Cuando nació nuestra hija 2 años después, ya estaba acostumbrado a llegar tarde a casa. Muchas noches entraba por la puerta cuando los niños ya estaban dormidos. Elena me esperaba en la cocina y me contaba cómo había sido el día. Me hablaba de las primeras palabras de nuestro hijo, de las pequeñas aventuras de nuestra hija aprendiendo a caminar, de las cosas graciosas que habían pasado en la escuela. Yo escuchaba mientras me quitaba los zapatos y me servía algo de cenar, pero la verdad es que muchas veces mi cabeza todavía estaba en el trabajo. En aquel momento no lo veía como un problema. Pensaba que todo ese esfuerzo tenía sentido porque estaba construyendo algo para ellos. Compramos una casa más grande, con un pequeño jardín donde los niños podían jugar. Compramos muebles nuevos, un coche mejor, cosas que yo nunca había tenido cuando era niño. Cada logro me parecía una prueba de que estaba haciendo lo correcto. Recuerdo una tarde en particular que ahora vuelve a mi memoria con una claridad incómoda. Mi hijo tenía unos 6 años y había hecho un dibujo en la escuela. Cuando llegué a casa corrió hacia mí con el papel en la mano. Era un dibujo simple, una casa con un árbol y 3 figuras de palitos que supongo éramos nosotros. Me dijo con orgullo que lo había hecho para enseñármelo. Yo lo miré unos segundos, le dije que estaba muy bonito y lo dejé sobre la mesa porque tenía que revisar unos documentos antes del día siguiente. En ese momento no parecía algo importante, solo una de tantas pequeñas escenas que ocurren en una casa con niños. Con los años entendí que para él sí era importante. La vida siguió avanzando con una velocidad que uno solo reconoce cuando ya es demasiado tarde. Hubo partidos de fútbol en los que no estuve, funciones escolares que me perdí, cumpleaños a los que llegué tarde porque una reunión se alargó más de lo previsto. Siempre había una explicación lógica. Siempre había una razón que en ese momento parecía válida. Y lo curioso es que mi familia nunca me hizo un gran reproche.
Elena solía decirles a los niños que su padre trabajaba mucho por ellos. Esa frase me tranquilizaba porque me hacía sentir que mi ausencia estaba justificada. Pero el tiempo tiene una forma silenciosa de mostrar las consecuencias de nuestras decisiones. Mis hijos fueron creciendo y poco a poco dejaron de contarme ciertas cosas. No fue un cambio repentino. Simplemente empezaron a hablar más con su madre, a resolver sus preocupaciones entre ellos, a construir una parte de su mundo en la que yo no participaba demasiado. Yo pensaba que era algo normal, parte del crecimiento, parte de que los niños se vuelvan independientes. Cuando se fueron a la universidad, la casa quedó más tranquila. Elena y yo empezamos a tener más tiempo para nosotros, o al menos eso parecía. Seguía trabajando, pero ya no con la misma intensidad. Pensaba que pronto llegaría el momento de descansar y disfrutar de todo lo que habíamos construido. Imaginaba cenas largas con los hijos cuando vinieran de visita, conversaciones tranquilas, tal vez algunos viajes con Elena. Pero la vida rara vez sigue el plan que uno imagina. Hace 7 años Elena enfermó. Al principio pensamos que era algo que se resolvería con tratamiento, pero con el tiempo la enfermedad empezó a ocupar más espacio en nuestras vidas. Por primera vez en décadas yo estaba en casa casi todo el día. La acompañaba a las citas médicas, preparábamos el desayuno juntos, hablábamos más de lo que habíamos hablado en años. Una tarde estábamos sentados en la cocina, mirando la luz de la tarde entrar por la ventana. Hablábamos de cuando los niños eran pequeños, de las travesuras que hacían en el jardín, de las noches en que se quedaban despiertos esperando que yo llegara. En un momento Elena me miró con esa calma que siempre había tenido y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Me dijo que yo había sido un buen hombre y que siempre había querido cuidar a la familia, pero que muchas veces ellos me habían extrañado incluso cuando yo vivía en la misma casa. No lo dijo con tristeza ni con reproche. Lo dijo como quien describe una verdad simple. Elena murió unos meses después. Y cuando se fue, la casa cambió de una forma que nunca había experimentado. No era solo el silencio. Era la sensación de que muchas de las conexiones que mantenían viva nuestra familia habían estado sostenidas por ella. Mis hijos siguen llamándome y vienen a visitarme de vez en cuando. Son personas buenas, tienen sus propias familias, sus propios problemas, sus propias responsabilidades. Hablamos con cariño, recordamos cosas del pasado, pero también hay momentos en los que siento una distancia suave. Una especie de espacio invisible que se fue creando durante los años en que yo estaba demasiado ocupado para escuchar. A esta edad uno empieza a entender cosas que antes parecían obvias. Durante toda mi vida pensé que mi trabajo era darle seguridad, estabilidad, oportunidades. Y no me arrepiento de haber querido protegerlos de las dificultades que yo conocí cuando era joven. Pero también entiendo ahora que lo que más necesitaban no era solo un padre que trabajara duro. Necesitaban un padre que estuviera presente. Necesitaban conversaciones sin prisa, tardes en el jardín, atención en los momentos pequeños que para ellos eran enormes. Es curioso cómo funciona la memoria familiar. Los hijos no recuerdan el número de horas que pasaste en la oficina ni el tamaño de la casa que lograste comprar. Recuerdan si te sentaste a escuchar cuando querían contarte algo importante. Hoy paso muchas mañanas en el mismo sillón donde antes apenas me sentaba. A veces miro fotografías viejas y reconozco escenas que en su momento me parecieron normales, pero que ahora entiendo de otra manera. Veo a mis hijos pequeños mirándome con una mezcla de orgullo y expectativa, como si estuvieran esperando algo que yo no supe ofrecer del todo. No cuento esta historia para que alguien sienta pena por mí. He tenido una vida larga y en muchos sentidos afortunada. Tuve una esposa maravillosa y tengo hijos que, a pesar de todo, siguen estando presentes en mi vida. Pero hay una claridad que llega con los años y que a veces pesa más que cualquier dificultad física. Esa claridad te muestra que el tiempo nunca fue tan abundante como pensabas. Si estás escuchando esto y todavía estás en una etapa de la vida donde el trabajo ocupa la mayor parte de tus días, quizá entiendas bien la sensación de estar corriendo siempre detrás de algo. Yo viví así durante décadas convencido de que lo hacía por amor. Y tal vez en parte era cierto.
Pero el amor no siempre se reconoce en el sacrificio silencioso. A veces se reconoce en la simple decisión de detenerse un momento. En escuchar con paciencia una historia que parece pequeña. En sentarse junto a alguien sin mirar el reloj. Hoy tengo 79 años y no sé cuánto tiempo me queda. Nadie lo sabe realmente. Pero sí sé que el tiempo que ya pasó no vuelve, y que muchas de las cosas que más importaban estaban escondidas en momentos tan simples que yo no supe verlos. Si esta historia te deja pensando en alguien de tu propia vida, tal vez aún tengas la oportunidad de sentarte con esa persona y escucharla un poco más. No para cambiar el mundo, sino para estar presente en él. Porque al final, cuando pasan los años y el ruido se apaga, uno descubre que lo que una familia necesitaba nunca fue tan complicado. Solo necesitaba que estuvieras allí.